Máxima tiene otra excelente noticia para todos sus afiliados. Los más reconocidos expertos mundiales en evaluación de riesgo otorgaron al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Máxima la más alta calificación. Esto significa que sus aportes son invertidos de una manera segura, además de rentable. Llámenos al 0800 35000. Máxima. Mayor rentabilidad, mejor jubilación. Crazy things going in my head now. 16 years old I had today, but the ding dong banging in my ears now told me it was no teenager again. Have to wake, have to wake, have to wake up. Ding dong sounding in my head. Have to wake, have to wake. ¿Me puede dar la hora, por favor? Wake up. Ding dong sound of an age. I start feeling like an old car. No todos los signos del paso del tiempo son para preocuparte. En MET administramos lo tuyo. Y aunque sabemos que una FJP no ocupa un lugar importante en tu vida, queremos decirte que estamos junto a vos. MET, somos la FJP de tus ahorros. Y para beber, ¿me acepta una recomendación? Bueno, a ver. Hoy tenemos un exquisito Chateau Richelieu. No. Chateau Richelieu. Richelieu. Bueno. Répétez avec moi. Chateau. No, nasal con tu naricita, por Chateau. favor. Y Richelieu. Richelieu. Gutural. Richelieu. Richelieu. Con la boquita así. Sí. Richelieu. 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 Lieu. A menos de 3 años del 2000, quienes conforman Máxima se reúnen para un objetivo trascendente: proyectarse en el próximo milenio. Para seguir siendo como hoy, la FJP más elegida. Para mantener una rentabilidad excelente y crear nuevos servicios para sus afiliados. Para el año 2000 vamos a ampliar considerablemente nuestro servicio. La mejor atención a nuestros afiliados. Mantener el buen rendimiento de nuestras inversiones. Siendo la FJP más elegida. Tanto ahora como en el futuro. Máxima. Seriedad y respaldo. Lucha, jubilado, por vos mismo, no por una persona. Lucha por vos mismo. Si no lucha vos, porque no te querés, te robaron la vida, el sistema de estos corruptos. ¿Comprendés? No luches por una persona, vos te querés. Y si vos te querés, luchá por vos. A la juventud le digo que sigan luchando. A los pibes de la Malvina, que los mandaron a matar. Los mandaron a matar. Que sigan luchando. Ahí estaban nuestros hijos y nuestros nietos. Luchen, luchen, que lo vamos a conseguir. Pero unidos, si no nos unimos, el sistema avanza. Avanza y lo están comiendo los de afuera. Mi padre también es jubilado. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor mismo. No llore, señor mismo. ¿Usted cree que a donde vivo yo, mandando a mis hijos al Colegio San Andrés y con todas las reuniones que tengo que hacer en mi casa, yo puedo vivir con menos de 10.000 pesos? ¿Menos de 10.000 pesos? ¡4.50! ¡4.50! Conocí a Norma Pla. La conocí primero por las noticias y me gustó su modo de actuar,
porque yo iba de antes los miércoles a los jubilados, que estaba la coordinadora, y bueno, los oía que hablaban, estaba bien, pero no me convencían del todo, y se iban en paz y todo, y era una época en que había reacción. A Norma Pla la conocimos cuando empezó la lucha en el 89 en Plaza Lavalle. Luego de ahí se extendió y bueno, después nos vinimos acá, Callao Rivadavia, que era aquí donde siempre estuvimos, ¿no? Era una mujer que tenía mucho carácter, era una mujer de mucho carácter, no sé si sería líder, pero era una mujer que juntaba gente porque tenía ovarios, digamos, para la lucha. Las cosas las demostraba en hechos, no era de hablar mucho, no era de conversadora así charlatana como soy yo, era más bien callada. Ya te digo, se transformaba cuando agarraba el megáfono y empezaba a hablarle a la multitud, a los viejos, aparte de los gobiernos también, el gobierno del, perdónenme lo que voy a decir, una grosería, el gobierno del sorete. No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Bueno, con Norma Pla pedíamos la justicia para los jubilados. Es decir, ¿Qué era lo que...? porque se ganaba muy poquito. Yo en ese entonces cobraba, y no, si hubiera tenido que estar sola, estaba casada. Era una ayuda para lo que estaba en mi casa. Pero si hubiera tenido que vivir sola, hubiera tenido que vivir, no sé, en una villa o bajo un puente. Porque con 172 pesos, aún en esa época, no se podía vivir. Era que entonces digo, pero están locos ustedes, digo, 450, digo, lo van a sacar vendiendo almanaque. Estoy ganando 738 ahora. Y peleaban por los 450, que eran dólares, ¿te acuerdas? Mirá, soy tan buena administradora, pago las expensas, tengo cable, pago la luz, teléfono, gas y como. Y vivo con 738 pesos. Así que quiere decir que soy buena administradora. Sí. Y ahora sí, estoy mangueando a los médicos porque yo me enfermé hace unos meses, por eso rebajé tanto de peso. Y me agarró un patatufete bárbaro, pero estoy mangueando a todos los médicos. Acá vive un médico, adelante, y la vez pasada le dije, doctor, digo, perdónenme, pero digo, lo voy a tener que pedir. Y dice, sí, ya sé, pues si no lo come, me dijo. Detenidos y heridos en la marcha número 100 de los jubilados. En instantes, en Telefe Noticias, saldo de una protesta que derivó en gravísimos incidentes. Cuando íbamos a la plaza siempre estábamos en pelea. Y ella fue aumentando el caudal de jubilados. De jubilados que querían hacer algo, porque ella lo que decía que era... No había que hacer las cosas tranquilas, había que afrontar, luchar, lo cual yo estuve siempre de acuerdo. Por eso iba con ella. Completamente fuera de sí, y ahora sí se inicia, han sobrepasado
el cordón. La puerta de la Casa de Gobierno ya está prácticamente cercada. La policía está tratando de esquivar los elementos contundentes que son arrojados con suma violencia. El comisario acaba de caer. El comisario acaba de caer. Producto de un fuerte golpe. Cuidado, vení para atrás, vení para atrás. Ella no tenía miedo, yo soy media miedosa, esa no. Y estaba toda en fila la policía femenina y le daba puntapiés en las piernas a los jubilados. Que se sabe que muchas personas mayores tienen varices, todas esas cosas. En el caso mío, a mí me reventaron la variz a patada en la comisaría Sexta. Acá me levantaron de acá cuando cortamos acá la calle. Bueno, hasta ahora no me puedo recuperar la pierna. Estuve 6 meses con la pierna para arriba. Me reventaron la variz a patada. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él lo hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina nadie puede negarlo. Un peso fuerte, Menem lo hizo, el respeto internacional. con él es verdad, La hidroeléctrica ya sí está. con él lo logramos. Puerto Madero, Fue quien lo hizo, la negociación por Malvinas. con él es verdad. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Que como dijo el asqueroso inmundo, porque no lo nombro, no lo puedo nombrar ni lo puedo ver, él dice que si hubiera dicho lo que iba a hacer, no lo votaba nadie. En realidad yo había votado al peronismo por el peronismo, no por Menem. La lucha contra el menemismo fue todo, fue la parte de las privatizaciones, fue la parte de que se hipotecó el país con la cuestión de aerolíneas, de teléfono, de toda la historia, y de que se lo convirtió al trabajador en más esclavo. Todas las luchas del trabajador se perdieron. No llore, señor ministro. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llore. No, yo estoy emocionado. Pobre Norma Pla, yo no sé si lo creyó o no lo creyó, porque era muy... con esa inteligencia natural de que tiene la mujer de pueblo, muchas mujeres de pueblo, pero ella se emocionaba también y pensó, yo creo que pensó que las lágrimas de Cavallo eran en serio. Nos reíamos, después la cargamos. Digo, con ese tipo, digo, vas a ver. Dice, bueno, no, porque en el fondo era una mujer muy sensible, no era demostrativa, sacando cuando se ponía, que hablaba. Entonces se enardecía, pero de la bronca que tenía, la verdad que el gobierno de Menem fue un desastre, nos dejó sin país. Ah, ese sí, esa es otra, que fuimos con Norma. Yo vine a avisar acá a mi esposo que ya no andaba bien y le dije que iba a faltar una noche porque íbamos para la Constituyente, que creo que fue en Paraná, ¿no? Que Norma Pla nos había dicho de ir. Entonces fuimos a Congreso y tomamos. Y con ellos estaba, estaba mi hijo Guillermo con otros 2 o 3 muchachos. Y podemos ir, sí, subí, le digo yo. Y los jubilados miedosos, no, que van a venir a meter lío los muchachos, no. Se levanta Norma Pla y dice, los muchachos vienen con nosotros. Todos se callaron y los muchachos subieron. Lo pararon acá y lo controlaron a todos. Pasate que se me acerca un entrerriano y me dice, señora, dice, ¿a usted le parece que nosotros no merecemos semejante cosa? Y yo le digo, ¿y a usted le parece que los jubilados tenemos que vivir con nosotros que vivimos? Se dio media vuelta y se fue. Pero pasamos un día en medio de todo lindo. Y no la dejaron ni pasar, no dejaron. Yo le dije, tenés cuidado, Norma, porque te pueden llevar presa, porque 27 veces fue presa. Imagínate, la agarraban ahí en Paraná. ¿Sabe cómo le iban a tener unos cuantos días? Cuando se empezaba a hacer lío, que tiraban las vallas,
Yo me iba con Norma Pla y hacíamos fuerza con las vallas tirándolas y nos peleábamos con los vigilantes, con los policías. ¿No te acordás cuando le sacó la gorra al policía? Bueno, recorrió todo el mundo esa foto, no solamente acá, en Europa también. Entonces, y después otra vez se subió, estábamos en Plaza Lavalle, frente a los tribunales, y se agarró una escalera, se subió arriba de todo y yo todavía la cargaba. Digo, che, ten cuidado, digo, no vas a alargar nada de allá arriba. No me escuchaba porque estaba muy alto, aparte de un barullo bárbaro. La policía se vino con todo, y ahí empezó el desbande y la represión. Y veo a uno de los muchachos que lo conocía así de vista, en el suelo sangrando porque le habían dado unos golpes bárbaros, y lo tenían en el piso. Y entonces yo tuve una reacción que no es lógica, porque agarré, como yo había llevado dentro de la funda de un paragüita chico, había llegado un fierro, le di con todo al tipo que lo tenía en el suelo. Y fue ahí donde me agarraron de la espalda, debajo de los brazos, y me arrastraban. Y bueno, y llegué a la comisaría, y ahí encontré a Norma Pla. La detuvieron del colectivo y la llevaron a la comisaría, justo donde estábamos nosotros. Yo la vi a ella con un cáncer terminal subirse a la puerta de la CGT y bajar, y se estaba muriendo. O sea que era una mujer que estaba... Yo la tuve en mi casa, la operaron. La tenía toda clara para la lucha, o sea que era parte de la vida de ella. La vas a ver cuando la apretan, que la hacen papilla, pobrecita, los pechos le apretaron tanto que después se le declaró el cáncer. Se ve cuando la agarran entre varios, mujeres y hombres policías. Y ella gritaba que le apretaban el pecho porque la querían llevar adentro de la comisaría, pero hubieran llevado en otra forma, pero lo hicieron a propósito. La apretaban pero como loco. Les digo que el miércoles otra vez acá la lucha. No abandonen, que yo no voy a abandonar tampoco. Y eso es lo que nos trae, seguir luchando, a seguir colocando los carteles acá y seguir, qué sé yo, ganar un espacio físico acá en esta esquina, no perderlo, sobre todo, ¿viste? Porque acá está la lucha nuestra. Yo aún a la edad que tengo un ideal, lo sigo teniendo, eso no cambió. Hay mucha gente mayor que ya se olvida de todo. No. Yo a veces no me da el cuerpo, pero cuando puedo voy a todos lados. Porque yo pienso que aunque vaya sola, si fueran 10.000 solos, serían 10.000. Y si son los jóvenes, que son los que tienen que tener ilusiones de cambiar algo, tener la idea, es vivir. La esperanza de mejorar algo. Una de las grandes noticias tiene que ver con el caso de JP Morgan y el lavado de dinero y fuga de capitales de Argentina, que Hernán Arbizu, que está con nosotros, destapó para asombro de muchísima gente. Hernán, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarme. ¿Se activó la causa? En realidad, a rigor de la verdad, no se activó la causa. ¿Qué pasó? La denuncia que yo hice en el 2008, ante el juez Torres, no avanzó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Pero, un paréntesis, después seguimos con eso. Lo que sí está avanzando es la causa que inició el juez Casanelo en abril, mayo del año pasado, por denuncias propias que salieron de Tiempo Argentino. Tiempo Argentino publicó información de transferencias de Ernestina de Noble, por ejemplo. En función de eso, el juez Casanelo las juntó, el fiscal Marijuán, el juez Casanelo, inició una causa y la Unidad de Información Financiera, en la cual es parte fundamental en esto, que de dicho sea de paso, la Unidad de Información Financiera es la que estudia, investiga los ilícitos. El ente del Estado que investiga los fraudes y lavados de dinero, dijo, miren, llámenlo a declarar a Hernán Arbizu porque, es decir, no quiero suponer un laurel, pero si hay alguien que sabe de esto es Hernán Arbizu, por lo cual el juez Casanelo el año pasado me llamó a declarar, en julio, después quiso citar a declaración a empleados del banco de JP Morgan aquí en Argentina, y los abogados hasta ahora han logrado que no vayan, los abogados del banco han logrado que no vayan a declarar. Independientemente de eso, esto la verdad es una buena noticia, una grata noticia.
El juez siguió avanzando y pidió a contrapartes, es una operatoria larga que no voy a aclarar lo que pasa y lo que era, a contrapartes en las operatorias de lavado, que son bancos locales, que dieran información. Y bueno, y estos bancos están confirmando poco a poco lo que yo denuncié hace 5 años. Estoy divulgando algo que realmente es el cáncer de los países emergentes, si querés llamar, como les gusta llamar, es la evasión impositiva, y la evasión impositiva estructural, que es esta. Sacando su dinero ilegalmente por mecanismos que algunos organismos o bancos les facilitan. Vos eras un experto en ese. Mirá, yo, bueno, si hay una forma de definirme, ahora se habla que son 500.000 millones de dólares de argentinos que no están declarados, que tienen extranjero, que no están declarados en Argentina. Incluyendo el personal directivo y algunos periodistas importantes del diario Clarín. Todos, exactamente, funcionarios. De ese dinero yo era una parte. Yo administraba, yo he hecho trabajo en Citibank, Unión de Bancos Suizos, JP Morgan y Deutsche Bank. Por mis ojos pasaron cuentas que la sumatoria de esas cuentas no son menos de 20.000, 30.000 millones de dólares. En Morgan particularmente eran 5.000 millones de dólares. Bien, ¿y cómo se duerme cuando uno hace ese trabajo? No, es que en realidad, al revés, le estás haciendo un bien... ¿A tu empleador? No, sí, es todo un sistema maquiavélico, porque obviamente los salarios más los bonus que te pagan son astronómicos. El discurso que tenés comprado es que estás ayudando a la gente, a pobre Ernestina de Noble, que es bastante, que tiene que volver a Argentina como para encima tener que... Claro, que encima tiene que pagar impuestos por el dinero. Claro, en el 2008, cuando denuncié la evasión y lavado de dinero, también denuncié el fraude a las AFJPs. Sí. Que el fraude de las AFJPs es a los ahorristas de las AFJP, no es a la AFJP. No es al dueño de la AFJP. AFJP. Eso no había pasado absolutamente nada. Torres había pesado la causa durante 5 años, hasta que me enteré por hoy, que obviamente no era competencia de él, lo pasó penal económico. Y mañana estoy citado a declarar por el juez Aguinsky por el presunto fraude de la AFJP. ¿Mañana te citaron a declarar después de la publicación de la nota de hoy? No, es que no tiene nada que ver. Es otra causa. Es otra causa que nada que ver, que es el fraude a los ahorristas de las AFJPs. ¿Y eso vos crees que hay presiones, hubieron presiones sobre el juez Torres en este caso para no avanzar sobre las causas? Mirá, no sé si hubo presiones. Lo que sí lamento muchísimo, porque obviamente en esto hay que atar cabos, y quizás que si no hubiera llamado a declarar antes, no hubiera habido un incendio en Iron Mountain y no se hubiera quemado documentación de JP Morgan como se quemó. Perdón, ¿en el incendio de Iron Mountain se quemó una documentación que tenía que ver con este caso? No, se quemaron de 4.400 cajas que tenía ahí archivada JP Morgan, se quemaron 4.000. ¿Cómo es la relación de JP Morgan con Clarín? Es un detalle importante. No es JP Morgan Clarín, es Josecito de JP Morgan y Pablito de Clarín. Son personas físicas, no son instituciones. Claro. Que esas personas se conocen porque estudiaron en las mismas facultades, vienen de los mismos estratos sociales en muchísimos de los casos, juegan al fútbol juntos, van a esquiar juntos, por lo cual son tratos... Yo siempre cuento, la FJP no era que llamaba Banco X a Máxima FJP, por dar un ejemplo, a comprar acciones. Era, che, hablando... tarado, comprame acciones de esta empresa. Y este dice, no, pero es una porquería. Y dice, ¿a vos qué te importa si total no es tu plata? Muchas veces hemos escuchado hablar como eslogan del capitalismo de amigos. Y si hubo un capitalismo de amigos en la Argentina fue el sistema de AFJPs. Un caso que vale la pena recordarlo porque es emblemático, que es el caso de los amigos de Clarín, amigos de las AFJP, digo. Los indicadores económicos hoy dieron miedo. Las AFJP tienen fecha de vencimiento. Mientras tanto, un gran signo de interrogación. Los fríos números de una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la reestatización de las jubilaciones. ¿Qué va a pasar con el ahorro de los argentinos si lo respondemos esta noche en Telenoche? Otro miércoles negro para las bolsas. Esta vez va a ser un día muy difícil de olvidar por las fuertes caídas y todo como reacción a la decisión del gobierno de reestatizar las jubilaciones. Temores de la posibilidad de que Argentina entre en un default. ¿Conoces el negocio de las AFJP? Una cosa muy sencilla, una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos las compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. Tanta preocupación que existe en los monopolios a veces por el dinero, que es lo que se hace con el dinero del ANSES. Una economía argentina muy golpeada por el anuncio de la reestatización de las jubilaciones. Así que la sana administración
del señor Mañeto y su grupo económico le ha hecho perder al sistema jubilatorio 458 millones de pesos en estos años. Acá hay una cuestión muy importante que es que por primera vez salta a la luz pública algo que es una inquietud de casi todos los argentinos, que es cómo se produce la fuga de capitales y cómo se organiza esto. Los jubilados, ¿cómo se enteraron de esto? Comprando Clarín. Siguiendo. Para que sepan todos a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. El debate central tiene que ver con si el Estado tiene o no cómo pagar el 82%. El pasado y el futuro son las amenazas del sistema previsional argentino. En el debate sobre el 82% móvil, es necesario repasar la historia, afirmar un presente de solidez y pensar responsablemente el futuro. El pasado, un colapso. Venimos de un pasado construido por decisiones que hicieron colapsar el sistema. 1958. Con pocos beneficiarios, Frondizi introduce por ley el 82% móvil. 1962. Primer déficit del sistema previsional que imposibilita cumplir con el 82%. 1967. Aluvión de juicios. Onganía declara inembargable los bienes de las cajas jubilatorias. Aumenta las contribuciones en la edad jubilatoria y limita el 82%. 1973. Se fija el haber en el 70% del cargo. Se incorporó 1 millón de jubilados y se eliminaron las contribuciones patronales. 1984. Alfonsín reinstaura las contribuciones patronales y se acentúa la crisis de financiamiento. La relación activo-pasivo era de 1,9. 1986. Alfonsín decreta la emergencia del sistema previsional, disminuye haberes, suspende sentencias e incrementa los aportes. Las deudas serían canceladas después por los bonos del gobierno de Menem, contribuyendo al endeudamiento externo. 1994. Menem instaura el sistema de AFJP y reparto. Aumenta la edad de jubilación, las restricciones y se eleva el número de excluidos. La tasa de cobertura llega a menos del 50%. 2001. De la Rúa recorta las jubilaciones en un 13%. Un presente de solidez. El Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, es un sistema solidario de reparto. Se compone en un 56% por los ingresos de los trabajadores activos y en un 44% por los impuestos que pagan todos los argentinos, entre ellos el IVA. Se están haciendo grandes esfuerzos por recomponer las jubilaciones. Las erogaciones que llegan directamente a los jubilados representan el 83,6%. Todo lo que se haga siempre será poco, pero hay que seguir avanzando. De los fondos de ANSES, hubo 18 aumentos otorgados desde el 2003. Un plan de inclusión previsional que incorporó a más de 2.500.000 jubilados antes excluidos. Una ley de movilidad jubilatoria por la que se establecen 2 aumentos obligatorios por año a todos los jubilados. Esta ley, rechazada en su momento por varios sectores, plantea una fórmula de cálculo para la actualización de haberes y en lo que va del año 2010 permitió aumentar las jubilaciones en un 26,49%, siendo este aumento mayor que los cálculos alternativos propuestos. Argentina tiene hoy la tasa de cobertura previsional más alta de América Latina. Desde el 2003, el sistema de seguridad previsional incrementó sus ingresos por el fuerte crecimiento del empleo. Tras 10 años de una jubilación mínima congelada en 150 pesos, ha pasado a 1.046 pesos, aumentando un 597,8%. Queremos beneficios para todos, pero también para siempre y sin riesgos. El riesgo futuro. Los fondos que gerenciaba las AFJP con comisiones que llegaban al 40% pasaron a ser invertidos por ANSES con rentabilidad social y en áreas estratégicas para el futuro del país por medio del FGS, Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Fomentan un círculo virtuoso de empleo formal que permite aumentar la recaudación y los aportes previsionales.
Se repatriaron activos invertidos fuera del país para generar trabajo argentino. Por ejemplo, las AFJP financiaban a empresas petroleras británicas que hoy son responsables de las exploraciones en Malvinas. El FGS es un fondo anticíclico pensado para contingencias y frente al progresivo envejecimiento poblacional. La relación activo-pasivo se ubica hoy en 1,5, más preocupante aún que la relación 1,9 que existía cuando Alfonsín declaró la emergencia previsional. También el FGS aporta financiamiento al sector público, al igual que los principales fondos previsionales del mundo. Argentina está por debajo de Estados Unidos, España y Japón, y al mismo nivel de Noruega y Dinamarca. Muchos quieren liquidar los fondos previsionales en un único aumento. Piensan en todos. Nosotros también, solo que pensamos en todos y para siempre, con responsabilidad, sin riesgos, en todos y para siempre. El FGS permite un círculo virtuoso con inversión que crea más empleo formal, mejorando la recaudación y la relación activo-pasivo. Las mentiras. Sin embargo, en todo este debate, hay mentiras que se intentan instalar. El gobierno deja que se acumulen los juicios. Falso. La industria del juicio hizo que hoy existan más de 300.000 causas. 2/3 partes de estos son de décadas anteriores no solucionados. Ejemplos: jubilados que ganan más de 50.000 pesos al mes. 8.300 pesos mensuales es el promedio de los jubilados que litigan. 16 abogados que llevan más de 75.000 causas. Reclamos cercanos e incluso superiores al 1.000.000 de pesos imputando culpas a este gobierno. Incluso el famoso caso Badaro se inicia en el 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde. La ANSES cuenta con un superávit de 10.000 millones. Falso. Confunden intencionalmente distintos criterios contables. El superávit operativo de ANSES no es mayor a 500 millones de pesos. Por lo general, se refieren al superávit financiero que no contempla el pago de sentencias judiciales ni vencimientos de bonos. El FGS, como parte de ANSES, tiene una renta que no forma parte de los recursos corrientes del organismo. Sin embargo, muchos estiman el superávit de ANSES duplicando el cálculo. La ANSES está sobrecargada. Falso. Los que hablan de sobrecarga olvidan intencionalmente el déficit social que heredó la Argentina después del 2003, a las más de 910.000 pensiones no contributivas que vienen siendo financiadas desde 1996. Se le sumaron más de 2.500.000 nuevos jubilados. Los fondos que las AFJP distribuían entre privados hoy financian el programa más inclusivo de América Latina. La asignación universal por hijo que permitió sacar de la pobreza a más de 1.800.000 argentinos. Asimismo, cubrió los déficits de las cajas previsionales provinciales, militares, policiales y de seguridad que de otra forma hubieran quebrado. El FGS alcanza para pagar los aumentos. Falso. Los proyectos que proponen el 82% móvil plantean que el círculo virtuoso debe ser interrumpido para liquidar total o parcialmente el FGS. El FGS es un fondo anticíclico y muchos de estos activos son ilíquidos. Bonos, títulos, acciones, fideicomisos, y ello pondría en riesgo a todo el sistema previsional y a la economía argentina. Si se los liquidara aceleradamente, se perderían 74.000 millones de pesos, es decir, el 56% del FGS. Riesgo máximo. Si se aplicara el 82% móvil a todos los jubilados y pensionados, se generaría una erogación adicional de por lo menos 40.088 millones adicionales solo para el 2011, por lo que se entraría en un déficit estructural de ANSES que haría colapsar a todo el sistema previsional y a la economía argentina. Los miembros del Congreso no pidieron a ANSES ningún cálculo para estimar el impacto en la economía del país. Liquidar anticipadamente el FGS generaría inflación, devaluación, aumento de las tasas de interés y déficit fiscal. Se destruiría el sistema previsional, el sistema de capitales, llegando a la misma situación macroeconómica de los 80. ¿Es necesaria tanta demagogia y tanta especulación cuando lo que está en juego es el trabajo, el esfuerzo y las esperanzas de la sociedad argentina? Queremos beneficios para todos, pero para todos y para siempre. Eso es inclusión social, con previsibilidad, seriedad y sin riesgos. Es nuestra responsabilidad en una Argentina en serio.
Primero una aclaración al senador Pichetto. En el año 96 se transfirió la caja, la transfirió el exgobernador Lafalla. Apenas asumimos, surgió un proyecto de ley en una de las cámaras y obviamente fue vetado porque no teníamos incumbencia, porque había sido transferido a la Nación. Y se refería a ese veto que usted mencionó exclusivamente un aumento a los docentes. Por eso, tomando un poco sus palabras, en el 2006, tomando un poco sus palabras que si a uno le corresponde a un sector, es lógico que le corresponda al otro, fueron mis palabras más allá del tema de jurisdicción que no lo tenía la provincia porque había sido transferida. Yo el compromiso que asumí es, porque además teníamos demandas judiciales, es gestionar ante la Nación un nuevo convenio, porque cuando la provincia transfirió la caja se dio 3 puntos de la coparticipación por esa transferencia. Y así lo hicimos. Y recuerdo que fue una noche donde el actual ministro de Economía, que era el gerente de ANSES, terminamos de acordar a la 1 de la mañana el convenio, el senador Bermejo puede ser testigo de esto, y fue así que poniendo en el nuevo convenio una parte de la provincia y una parte de la Nación, creo que fue la 5ª parte, le correspondía a la provincia, pudimos dar el 82% con movilidad, no a los docentes, sino a todos los jubilados transferidos. Y como bien usted decía, que por una cuestión de igualdad, hoy en día cobran el 82% con movilidad los jueces, los docentes, los investigadores, la Policía Federal y el personal de la diplomacia. Así que creo que en este caso este es un voto por la equidad social y que la sustentabilidad la vamos a encontrar con una profunda discusión. Yo adhiero a lo que ha dicho el senador Berna y lo he expresado con toda claridad. Y creo también que hay que separar el tema previsional del tema de seguridad social y encontrar con una política de Estado la sustentabilidad que merece el sistema previsional. Por eso mi voto es afirmativo. Pasamos a la votación en particular. Cuando hoy leía en algún diario que se había sancionado un 82% móvil para los jubilados, no, eso no es una ley de 82% móvil. Eso es una ley de quiebra del Estado y estafa a los jubilados, como lo han hecho ya en otras oportunidades. A ver, si este gobierno que desde el año 2003 a la fecha ha otorgado más de 18 aumentos, jubilaciones que venían congeladas del año 97, si este gobierno recuperó la administración de los recursos del Estado en manos de las AFJP, si este gobierno incorporó más de 2.300.000 jubilados, fundamentalmente mujeres que estaban dejadas de lado y no tenían ningún tipo de cobertura ni obra social, si este gobierno pudiera hacer eso, ni siquiera daría el 82, seguramente daría el 100. Una cláusula sancionada donde el fondo de garantía del ANSES, ese fondo que conforman los paquetes accionarios de muchísimas empresas argentinas, que además son la garantía, títulos, dinero, que va a permitir que los jubilados puedan seguir cobrando 2 aumentos todos los años. Ahora están diciendo que tenemos que venderlo en 30 días. Son los mismos que votaron en contra de que los monopolios mediáticos desinvirtieran en un año. Para los monopolios 1 año es poco. Para los jubilados 30 días y a remate público con acciones y con el fondo de garantía. Díganme, amigos, si realmente no es una ley de quiebra y de estafa a los jubilados. ¿Será que las mujeres, yo no por suerte, pero bueno, algunas compañeras de género
tienen la desgracia de ser traicionadas. Yo por suerte nunca fui traicionada, pero tenemos un componente genético que nos prepara para cosas que por ahí los hombres no están tan preparados y por eso asimilo mejor algunas traiciones. Andresito habló de una palabra, usurpador, yo diría ocupa, porque, a ver, alguien ocupa un rol, pero lo importante no es ocupar un rol. Yo puedo ocupar el cargo de presidenta, pero tengo que ejercerlo, y ejercerlo de acuerdo a cómo manda la Constitución y a cómo votó la sociedad. Si yo, en este cargo, no lo ejerciera de acuerdo a la Constitución y a los votos que me dieron la legitimidad de un programa de gobierno, sería una presidenta ocupa. ¿Sí? Una presidenta ocupa. Bueno, tenemos vicepresidente ocupa. Pero no importa, somos tan respetuosos de la legalidad y la Constitución que quede allí hasta el 10 de diciembre, cuando finaliza su mandato. En más anuncios económicos, los recortes ya anunciados por el gobierno español no hacen sino mermar las ya afectadas condiciones económicas del ciudadano común. Con las nuevas políticas destacan los pensionados y los adultos mayores, quienes son los más golpeados ante el incremento del 1% del impuesto frente a sus ingresos. Mal se va a pasar porque a lo mejor una familia que antes comían carne, filete 2 días a la semana, ahora ya a lo mejor no pueden comer más que patatas todos los días o algo así. Los jubilados que reciben más de $900 al mes ahora tendrán que pagar impuestos sobre sus pensiones. Efecto, porque nos suben los impuestos y tenemos menos dinero disponible para gastar. Mientras los jubilados rechazan los efectos de los recortes, quienes poseen las grandes fortunas de España poseen patrimonios que ascienden a 48.400 millones de dólares. Tan solo en 2011, el peor de los últimos 3 años de la crisis, una decena de millonarios incrementaron su patrimonio hasta un 6% más que el año anterior. Los recortes en Portugal siguen afectando a los ciudadanos. Esta vez el sector de los jubilados ha visto cómo se han reducido las pensiones en un 10%. Nuestro compañero Jacobo Rivero nos tiene detalles. Un saludo a la audiencia de Telesur. Nos encontramos en Portugal. Aquí muchos ciudadanos hablan ya de un gobierno secuestrado a los intereses del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, que serían los que están marcando la agenda económica de este país del sur de Europa. Y es que si no, muchos ciudadanos dicen, no se explican las medidas de austeridad que están llevando hasta la asfixia a muchísimos sectores de la sociedad portuguesa. El gobierno del derechista Passos Coelho está implementando unas políticas que muchos creen que solo benefician a los intereses privados y que están repercutiendo en muchos sectores de la población, especialmente en los desempleados y también en los trabajadores del sector público. Pero últimamente se ha sumado un nuevo sector a estas políticas de austeridad. Se trata de los pensionistas que están viendo cómo sus pensiones se están rebajando un 10% y que incluso estas medidas podrían ser retroactivas para aquellos que están en situación de pensión desde los últimos años. Algo que para muchos portugueses es una muestra de la gravedad de unas políticas que creen por un lado ineficaces y por otro lado completamente injustas. Para Telesur, desde Lisboa, Portugal, Jacobo Rivero. Y continúan las tensiones entre Siria e Israel. Damasco ratificó su derecho de... En Grecia, pensionados y jubilados protestaron por los programas de austeridad del gobierno que incluyen recortes a las pensiones. Veamos cómo han reaccionado algunos ciudadanos. Hemos pasado por tantos sufrimientos en nuestra juventud y ahora también estamos sufriendo en nuestra vejez. Y estamos preocupados por nuestros hijos y nietos. Estamos preocupados por la gente, los trabajadores, los pobres, los honestos. Y estamos siendo gobernados por gente deshonesta, que solo se preocupan por ellos mismos y por nadie más. Estamos aquí hoy los jubilados para protestar, expresar nuestra indignación con las medidas que ya se han tomado y las que se van a tomar. Nos han quitado hasta los huesos. Y por otro lado se incrementó el costo de la vida. Hay un aumento en las facturas de electricidad, un aumento en todo. Debemos formar un frente con los trabajadores para rechazar estas medidas, debido a que vendrán más. El desempleo en todos los hogares, hay alguien sin trabajo. Este desquicio de gasto público que tenemos hoy, hasta que enderecemos el gasto público, no
sigamos cometiendo atrocidades como gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener aerolíneas argentinas cuando lo sostenían los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente. ¿Qué más reprivatizarías? ¿AFJP? También, por supuesto. Uno se acuerda la pregunta de Mirta Legrand cuando asume Kirchner, ¿se viene el surdaje? Y a mí me sale la pregunta, ¿se viene la derecha? Está Cavallo también acá. No, no lo vi. ¿Está acá? Puede ser un reencuentro de los 90 eso. Estuvo con Macri, cercano, lo vio, pudo cruzar alguna palabra. Lo saludé a Lolle Reutemann, que es un viejo amigo. A mí me alegró mucho el apoyo que Reutemann le está dando a Macri. ¿Por qué le gustó eso? Bueno, porque creo que Macri tiene el mejor equipo. Además ha demostrado muy buena capacidad de gestión. Yo veo como ventaja de Macri es que el equipo que tiene es un equipo de gente muy capaz. ¿Va a quitar las retenciones, Mauricio, de ser presidente? Los jubilados, sí, Mauricio. Lo dije, está por escrito. Por escrito. ¿Y cómo va a financiar la asignación universal, por ejemplo, sin esos ingresos? Continental. Administrando bien. Administrando bien. Administrando bien. Administrando bien. ¿No significa ajuste eso, administración, achicar el gasto? Administrando bien. Es las jubilaciones. Bueno, Cristina, el gobierno, se despertó un día, dijo, muchachos, las AFJP las tachamos, pasamos todos a reparto y se armó un revuelo. Como siempre sucede, el oficialismo dice sí, la oposición dice no, ahora lo va a debatir el Congreso. Un día vamos a ser viejos, así que estemos atentos. ¿De qué se sorprenden? ¿O acaso los que tienen el futuro asegurado no tienen la vaca atada? El señor tiene Nación AFJP, la única que por ley garantiza rentabilidad positiva para toda la vida. Nación AFJP, la vaca atada. Perdón, el futuro asegurado. El gobierno nacional anunció la desaparición, la muerte de las AFJP, de las administradoras de fondos de jubilación y pensión. AFJP, el futuro asegurado. Una nueva palabra. SIPA. SIPA es Sistema Previsional Argentino. La intención del gobierno es que los fondos del ANSES y las AFJP vayan a pagar deuda externa y los gastos electorales del año que viene. Entonces lo que hay que discutir es que el gobierno se está llevando, como lo hicieron otros gobiernos, los fondos de los jubilados. Como no les basta los del ANSES, se llevan los de las AFJP. ¿De qué forma se puede evitar que las AFJP presten el dinero de los afiliados a empresas privadas? Ya lo hizo Cavallo durante el 2000 y el 2001. Ya no, prácticamente lo que hicieron las AFJP es prestarle al Estado. El Estado le pagaba intereses, el dinero venía de los aportes al Estado, el Estado le pagaba intereses y finalmente ahora están en bonos públicos devaluados. Así que tiene que reformularse todo el sistema de AFJP y tendrán que volver al Estado. Sepan que esto va a ser automático, que no tienen que hacer ningún tipo de trámite. Vamos a contarles antes que nada que el Sistema Integrado Previsional Argentino, como bien lo decía Amado Boudou, va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año próximo, del año 2009, que habrá un único sistema previsional, que será el sistema público estatal, que será el sistema que será el Estado quien manejará todos nuestros aportes y nos otorgará las correspondientes prestaciones. Hay que familiarizarse con esto, por eso lo repito tanto, con este nombre, el SIPA. El sistema se llamará a partir de enero Sistema Integrado Previsional Argentino. Bueno, por este sistema, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ser transferidos los 9,5 millones de afiliados que en este momento estaban en capitalización. Hay que tener en cuenta que de esos 9,5 millones de afiliados solo venían aportando en forma regular 4,5 millones de trabajadores, y también van a ser transferidos aproximadamente 400.000 jubilados y pensionados. El otro tema importante es que cuando los trabajadores pasen al sistema estatal, harán su aporte jubilatorio por un 11%. El 11% entonces será el aporte de la jubilación, y los años que hayan aportado al sistema de capitalización van a ser transferidos al Estado y se les reconocerá como años de aportes
hechos como años de aporte al Estado. ¿Esto qué significa? Que cuando llegue el momento de obtener la jubilación, estos años aportados en capitalización se les van a sumar a su historia laboral. A partir del año 2003, se inicia la conformación de un nuevo modelo económico inclusivo, cuyos rasgos más salientes fueron su capacidad de sostener el crecimiento de la producción y la recuperación del mercado del trabajo. Disminuyó un 27% el empleo no registrado. Se inscribieron 70.000 monotributistas sociales y los aportantes al sistema pasaron de 5 millones a casi 8 millones y medio de personas. Se traspasaron los fondos de las AFJP al Sistema de Seguridad Social. Se creó el Sistema Integrado Previsional Argentino y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esta nueva realidad, junto a una fuerte decisión política del Gobierno Nacional, hizo resurgir valores como la solidaridad, universalidad, inclusión e igualdad. La seguridad social se volvió una realidad en Argentina. ANSES es el organismo responsable de llevar adelante dichas políticas de seguridad social, que abarcan a personas mayores, niños y adolescentes cuyos padres no tienen empleo, personas con discapacidad, desempleados, trabajadores con hijos menores, mujeres embarazadas, docentes y estudiantes de escuelas secundarias públicas. Casi todos los ciudadanos de nuestro país, en algún momento de su vida, se ven abrazados por algún programa de ANSES. Para sustentarse, el organismo tiene dos fuentes principales de ingresos: el impuesto a las ganancias, IVA, renta general y coparticipación, e impuestos al gasoil y cigarrillos, entre otros, y los aportes de los trabajadores activos y sus empleadores. A partir del incremento en la cantidad de aportantes y una administración responsable y transparente, ANSES es hoy un organismo sustentable y con superávit. Esto permitió que la jubilación mínima tuviera un aumento del 600%, se otorgaran 18 aumentos y gracias a la Ley de Inclusión Jubilatoria se sumaron 2.500.000 nuevas jubilaciones, amas de casa, empleadas domésticas y jubilaciones anticipadas. 9 de cada 10 adultos mayores cobran una jubilación. Con un 96,7%, la Argentina es el país con mayor cobertura previsional de América Latina. Además, hizo realidad la Asignación Universal por Hijo, el programa que mayor recursos destina de América Latina. Actualmente, 3.700.000 niños y adolescentes de las regiones más carenciadas del país reciben la asignación. Esto redujo la indigencia más de un 55% y la pobreza más de un 20%. Una medida que universaliza e iguala los derechos de todos los niños al acceso a la salud y educación. Recientemente, con el objetivo de reducir la mortalidad materno-infantil, el Gobierno Nacional lanzó la asignación por embarazo. Se calcula que el 50% de las muertes, tanto de niños como de madres, son evitables. Este programa pretende generar conciencia en la realización de todos los controles de salud necesarios para tener un embarazo y parto saludable, además de aportar una suma de dinero que ayuda a las necesidades básicas de alimentación. En materia de restitución de derechos, inclusión social e igualdad de acceso, el Gobierno Nacional, a través de ANSES, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación, llevan adelante el programa Conectar Igualdad, que está en marcha y prevé la entrega de más de 3 millones de netbooks para alumnos y docentes de escuelas secundarias públicas. Esta medida permite que los alumnos y docentes exploren sin límites los contenidos específicamente diseñados para su educación. Un incentivo más para promover la cultura del estudio. El esfuerzo en la implementación de todas estas políticas ha sido enorme y el resultado muy satisfactorio. La responsabilidad, el compromiso y la pasión que desde ANSES ponemos en nuestro trabajo diario hizo posible que podamos seguir adelante en la búsqueda continua de ampliar aún más las políticas de seguridad social en Argentina. El compromiso que desde ANSES nos une es poder hacer esto posible. Vamos juntos a la par, con la clara convicción de seguir estando con cada argentino, siempre. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono.
Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. ANSES, jubilaciones, conectar igualdad, procrear, la asignación universal por hijo. Hoy, el Estado Nacional, a través del ANSES, paga la jubilación mínima más alta de Latinoamérica. ANSES se hizo cargo de la asignación universal por hijo y de la asignación para embarazadas. ANSES también del plan Progresar, para que los chicos jóvenes estudien y combatir el desempleo juvenil. Y además Procrear, el gran plan de viviendas. Miren todo lo que hace. Todo esto no fue magia. Hemos crecido casi 4 veces. No fue magia. No es que seamos más inteligentes, es que tenemos voluntad política y coraje para enfrentar lo que haya que enfrentar.